Haciendo un cambio. Listo. Bienvenidos. Bueno, pues ahora para continuar con este marco que les platicaba yo, vamos a pedirle a Octavio Chávez, director para Latinoamérica de la International City County Management Association, nos comente sobre la importancia y la trascendencia de la administración pública local. Quiero verdaderamente, antes de ceder la palabra, agradecerle enormemente a Octavio, un gran amigo, un apasionado de México que ha trabajado con esta visión que decía Salvador de tener ciudades eficientes, de ofrecerle al país lo mejor que tenemos por todo el apoyo y el respaldo que nos dio para la organización de este seminario. Bienvenido, querido amigo. Gracias, Laura. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por atenderle esta invitación. A nombre de la Asociación la Asociación Internacional de Administración de Ciudades, una organización gremial que estamos entrando a nuestro segundo siglo de existencia. Agradecemos también al Tecnológico la oportunidad de colaborar en este ejercicio. El gobierno local es el gobierno de la gente. Recuerdo siempre las palabras de Eleanor Roosevelt cuando dirigió la comisión redactora de la Carta de Derechos Humanos allá por 1948, decía que los derechos humanos realmente tienen que ver con ese espacio de la persona donde va a la escuela, donde trabaja, donde se divierte, donde hace su vida, y que si en ese espacio no tiene sentido el derecho humano, de nada sirve que anden haciendo grandes faramayas a nivel mundial. Pues ese concepto es el concepto de gobierno. Si yo no tengo el sentido de orden, de expectativa, de confianza en mi espacio, de nada sirve cualquier discurso o retórica. Y es por ello que para nuestra asociación, que agrupa a profesionales de la administración de gobiernos locales desde 1914, es que el gobierno local es la base de la democracia. Si en el gobierno local se hacen bien las cosas, el ciudadano creerá en su sistema. Y entonces, no es que ya se me adelantaron, voy a empezar. Si en el gobierno hacemos bien las cosas, tendremos posibilidades de que nuestro territorio esté bien. Y en esta, empecemos con la primera, por favor. Mi tema va a tratar, hay una antes que esta, Estos son los tres temas que quiero tocar con ustedes. O sea, ¿cuál es la base para el buen ejercicio de la autoridad? ¿Qué se necesita para poder ser autoridad? ¿Cómo puedo yo? No, todavía no. Andan muy rápido aquí. ¿Cómo puedo yo prestar los servicios, que es algo que me demandan, porque es lo tangible del gobierno local? ¿Y cómo yo puedo construir comunidad? Porque en un territorio podemos convivir o coexistir. Pareciese lo mismo, pero no es lo mismo. Y aquellos que están casados no voy a entrar yo con detalle, ellos les pueden explicar. Entonces, en este proceso tenemos que entender que la administración pública local, ahora sí, si me permiten la siguiente, tiene que ver con gobierno. Y entonces nos debemos de preguntar, bueno, ¿somos gobierno o somos administración? ¿Qué es el gobierno y qué es la administración? Porque hay que entender los términos. ¿Qué es gobierno? ¿Qué quiere decir gobierno? Si nos vamos a la palabra, que es el punto de partida para lo que trata de describirla, sabemos que gobierno viene del griego, que tomaron los latinos y lo tomaron del concepto de navegar, que viene de gobernare, que quiere decir conducción. Entonces el gobierno es conducción del barco en su origen, es mantener rumbo, es
el catalizador del viaje. Por otro lado, en este proceso es también monopolio. Porque nos decía James Madison, porque no somos ángeles, requerimos de gobierno. Y porque los ángeles no van a estar en el gobierno, ya les sabía algo, necesitamos reglas. Y las necesitamos porque en el actuar de gobierno, en el actuar de conducción de algo que es de todos y por lo tanto no es de nadie, tenemos que tener certidumbre. Y en ese proceso tenemos que asumir responsabilidades con el objetivo de buscar un bienestar. Entonces el gobierno como autoridad le damos esos factores de ser monopolio de ciertas cosas, el uso de la fuerza, el determinar las reglas en un territorio, en el caso de un municipio, pero con ello viene un factor que es responsabilidad. Y lo contrario a responsabilidad no es no responsabilidad, es irresponsabilidad. Si no cobran predial son irresponsables. Así de sencillo. Las ciudades exitosas no toleran un cobro de predial de abajo del 95%, porque eso sería injusto. ¿Queremos estar en el mundo globalizado? Tendremos que actuar como tales. Porque eso es la democracia. La democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente, decía Lincoln. Entonces, como es el gobierno de todos, todos tendremos que contribuir. Habrá que ser creativo. He visto yo municipios donde el predial se puede pagar con trabajo. Seamos creativos. Les dan trabajo, les pagas, se quedan con una parte y la otra la... Eso es, o sea, el trabajo, el impuesto no es más que parte de mi trabajo. Trabajo un año y dos meses y medio a 3 meses se lo doy al fisco. Nada más que es a través de otro medio, pero hay muchas maneras pues de cumplir con esa responsabilidad que tenemos cada uno, ya sea como ciudadano o como autoridad. Pero al final de cuentas, todo esto se requiere porque necesitamos certidumbre. ¿Por qué? Y nos decía ahorita el licenciado Salvador Alba, ¿por qué la gente nos vamos de un lugar a otro? ¿Por las oportunidades o porque no nos sentimos a gusto con lo que nos ofrece un territorio? Y la competencia ya es de territorio, ya no es de país, como bien nos comentaba. Y hay que asumir que esa competencia es contra alguien que ni siquiera conocemos o imaginamos. Pero los residentes de nuestro territorio están compitiendo en un mundo que no entendemos del todo. Y tenemos recursos, la que sigue, tenemos recursos para poderlo hacer. Pero en ese proceso de los recursos tenemos que entender que la administración es la base para poder gobernar, es lo que nos va a permitir tener la plataforma para actuar. El gobierno en sí mismo como autoridad es papel, es discurso. Lo que hace efectivo al gobierno, lo que lo hace tangible es su administración, y requerimos que sea buena para que el gobierno sea bueno. Y parte esencial a nivel local son los servicios. Si tú no das buenos servicios, no me importa qué tanto grites, digas y hagas, en términos de aspaviento. Y si nos fijamos a nivel territorial, los servicios que llamamos básicos, nacen de una necesidad de salud, es decir, del bienestar básico personal de las personas. Requerimos
de agua por cuestiones de salud. Requerimos del aseo público por cuestiones de salud. Se nos han asignado el rastro por cuestiones de salud, aunque en muchos lados yo digo que que hay una manera de volverse vegetariano y eso es visitando el rastro, que es contrario al espíritu del servicio, ¿no? Los mercados es un factor de abasto que tiene que ver con la salud. Aunque si va uno al mercado y trata uno de usar los servicios sanitarios, pues a lo mejor lo que está en riesgo es la salud. ¿Cómo le digo yo a la gente que seamos ordenados cuando las áreas de mi responsabilidad son las más desordenadas? Tenemos también la responsabilidad del ordenamiento, y esto está en el 115 Constitucional, no nos tenemos que ir más lejos en el caso mexicano. Tenemos que ordenar las calles, tenemos que ordenar el uso de suelo, y tenemos la policía preventiva, junto con el alumbrado público, tiene que ver, que están ligados. Es asunto de orden. Entonces, esas son las dos grandes cosas de entrada que tenemos que administrar: los servicios y el ordenamiento. Y como autoridad podemos poner reglas. ¿Cuántos están entrando ustedes a municipios donde una buena parte de su población vive en fraccionamientos que no han sido recibidos por el municipio? Ahí hay una gran irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que se tolere que se construya algo vertical cuando no hay los servicios básicos? Y es tan sencillo como que no puede haber construcción si no hay servicios en la puerta probados y que sean municipales. Pero toleramos un fraccionamiento, que construyan para que vayan vendiendo los lotes, y ya cuando queremos recibir, pues el sistema de agua ya está todo lleno de fugas, porque todo el mundo se conecta y se conecta mal, etc. Entonces, el asunto aquí es que vamos de irresponsabilidad en irresponsabilidad, sujeta a múltiples presiones, pero el hecho es que hay una irresponsabilidad. La responsabilidad de la autoridad es que el estado en el que se prestan los servicios y nos conducimos ordenadamente como grupo en un territorio debe ser claro y con certidumbre. La que sigue. Y para ello les decía, ustedes tienen los recursos. Y hay recursos, ¿qué es lo que uno puede administrar? Administrar es el uso ordenado de los recursos para el mayor rendimiento en búsqueda de la obtención de los objetivos. Eso quiere decir administrar. Es esa distribución adecuada. Y tenemos por un lado los ingresos, que son a través de impuestos, ya sea los que cobro yo o de los que yo participo. Y por otro lado de la ecuación tenemos los otros recursos. El más limitado es tiempo. Aún con la posibilidad de reelección, cada trienio no tiene más de 12,000 horas, donde ya están contadas inauguraciones, bodas y un que otro evento social y político. Eso es lo que tienen, no tienen más. Y el uso efectivo y puntual de ese recurso es clave. Luego están los otros recursos, que determinan la posibilidad de lo que se puede hacer. Si tienes limitación de recursos, pues puedes hacer lo que te alcanza con los recursos. Por un lado tenemos los materiales, incluido el factor presupuesto, y tenemos el factor humano. Y en el factor humano es uno de los grandes retos. El año que entra tienen ustedes presupuestos que probablemente sean reducidos en un 20-25%. Ese ya es un hecho. Ya. O sea, no va a ser, por más que griten, brinquen, ya es un hecho. Es un hecho que van a tener que
trabajar con eso y administrar esa escasez. Ver cómo pueden ustedes desarrollar medios para apalancar esos pocos recursos económicos que tienen. Los materiales es lo que tienen, y el recurso humano yo lo divido en dos partes. Es el recurso que tienen hacia adentro de la administración y el recurso que tienen hacia afuera. Yo uso el símil del médico. El médico jamás nos va a poder sanar. Nos puede curar, nos puede dar un tratamiento, pero la sanación es asunto de la persona. No van a tener una sociedad sana si la sociedad no coopera. No hay una ciudad limpia porque tengo muy buen sistema de aseo y recolección de basura. Tengo una ciudad limpia porque es la que menos se ensucia. No tengo una ciudad segura porque tengo muchos policías. Eso es una falacia. Entre más policías tengo más nómina nada más. Una ciudad es segura porque nos sabemos comportar mejor. Cosa que es difícil, ¿eh? O sea, el que el ser humano se porte bien por milenios no lo han logrado. Nomás no pueden con nosotros. Decía Maquiavelo, portarse bien solo si tenemos que. Entonces, pues para eso necesitamos policía, pero no es un asunto de muchos policías, es un asunto de condiciones para que el comportamiento sea pues lo que debe ser. Y por otro lado tenemos el recurso humano interno, que es otra palanca. Entonces, por un lado tenemos que trabajar, y es un poco lo que nos decían los representantes del TEC, que necesitamos esa confianza, no solamente porque somos autoridad, y en una democracia en teoría lo representamos, sino porque son los factores de coproducción que necesitamos para todo. Para todo. Y internamente tenemos el factor humano como un factor clave para el ejercicio. La siguiente, por favor. Y en este sentido, se fueron una de más. Ahí. En este sentido yo quiero enfatizar que ahí es donde se hace la posibilidad de tener un buen ejercicio. Por más de 20 años he visto alcaldes y colaboradores de alcaldes desarrollar úlceras y todo tipo de malestar físico por las presiones que esto implica, la dinámica que esto implica, y no se vale. Pero mucho ese es producto de la decisión en la selección del equipo. La mayoría del tiempo que he observado es que una buena parte del tiempo del alcalde y de colaboradores está en la atención a problemas generados por errores de omisión honestos y deshonestos. Entonces, el factor humano va a ser es la posibilidad de realmente transformar esto. En este proceso, yo como ciudadano espero que aquellos que ganaron la licitación pública para conducir una administración, porque el gobierno es el mismo, lo que cambia son las personas, no cambia de gobierno, cambia de equipito, es que por lo menos tengan la responsabilidad de poner en los puestos personas competentes. Esa sería su primera responsabilidad. Y competente implica que tiene conocimiento de lo que van a hacer. Van a tener experiencia. Y deben de tener habilidades y actitud para lo que van a hacer. No hacerlo así, en el pecado está la penitencia. Primero lo sufrirán ellos y nosotros lo viviremos como residentes de un territorio. Además, por lo ya dicho anteriormente, y eso para nuestra asociación ha sido la base,
tenemos más de 90 años con un código de ética que es estricto, son 12 puntos y cada año y medio más o menos separamos a alguien de nuestra asociación, a veces por la mera apariencia de conductas inadecuadas, porque en lo público lo que aparenta es. Y ahí les va, donde duele. La reputación de su familia es a partir de la de ustedes. Sus hijos vivirán con lo que ustedes hayan sembrado. Y pueblo chico, infierno más grande. Y ya hoy en día estamos en villas digitales donde ya somos pueblo chico. Ya nos decían, el asunto físico ya no cuenta. Entonces, la probidad de no solo ser, sino parecer, es clave. Y la ética que también nos decían es esencial, la que sigue, para efectos, la que sigue por favor, del buen desempeño. Y aquí yo les propongo estos 6 elementos. Primero tiene que haber equidad. Equidad en el sentido de la búsqueda de la justicia social. Esa es la labor de gobierno. No es ser Santo Claus, es la búsqueda de la equidad social. Y el indicador de eso nos lo va a dar la movilidad social. Cuando tengamos personas que nacieron en condiciones de desventaja, pero que por sus talentos y habilidades han podido transformarse en condiciones de vida para ellos y de su familia totalmente diferente a las que vinieron, estaremos logrando eso. No me interesa que se tenga que hacer, obviamente dentro del marco de lo legal, porque luego caemos en acciones o en condiciones donde medimos lo que hacemos. Y estando en una universidad uso el símil del estudiante. Imagínense que los estudiantes del TEC de Monterrey ya no quisieran calificaciones. Y simplemente con el hecho de reportar que vinieron a la escuela, que estuvieron toda la hora de clases, sin ver el celular si quieren, que leyeron lo que tenían que leer, que fueron a la biblioteca, que se juntaron en grupo, todos esos haceres que son necesarios para el objetivo que es adquirir habilidades y conocimientos. A mí no me interesa cuántas cosas tienen que hacer, porque sería equivalente a llegar a un hospital y que me pusieran allá afuera, vamos a hacer 2.454 amputaciones, y si se mete a lo mejor ya son 45. No me interesa cuántas inyecciones ponen en un hospital, cuántas veces toman la presión. No me interesa cuántos kilómetros de tubería tienen. A mí me interesa que no haya fallas en el sistema de agua acumuladas más de 5 minutos al año. Y eso es el estándar en las ciudades competitivas. 5 minutos sin agua promedio al año acumulado. Porque para eso se tiene el servicio. Entonces, pero esto tiene que ser en equidad. Esto implica que, como lo hicieron en Medellín, que aquellos que están en más desventaja son los que tienen más. Más, pero de calidad, no nomás más. No les hago esos baños en los centros deportivos que yo no uso. Me aguanto hasta que llego a mi oficina. Les doy lo mejor, porque a eso se trata en la equidad. Tengo que ser transparente, porque es la base para poder lograr la rendición de cuentas. Y en lo público local, en el mundo, desde nuestra asociación, promovemos 3 cosas que son de necesidad o que requieren discreción, no secretismo como dice Sabater, discreción. Y uno es los asuntos del personal. Otro es asuntos de bienes raíces en proceso, porque sería contraproducente anunciar que voy a hacer algo porque me van a elevar, o sea, la especulación va a brincar. Y asuntos jurídicos. Todo lo demás
se requerirá discreción en proceso, pero nada más. Lo demás es dinero de ellos. Tendrán que saber. Institucional, como base del objeto de la lealtad. La lealtad no puede ser a la persona. Si ustedes demandan lealtad a su persona, los que son políticos o funcionarios de primer nivel y metieron ahí a sus amigos o conocidos, si le piden lealtad personal, tendrán lealtad personal, pero no están en un asunto personal, están en un asunto público. Incluso la ley de servidores públicos de muchos estados, la federación ya lo quitó, demanda lealtad a la institución y lo define como tal. Y si eso lo logran, se van a beneficiar, porque si la lealtad es hacia la institución, al hacer bien las cosas para la institución, quien dirige la institución se beneficia. Competencia, hacer y ser profesional. Y ya lo describí. Defino profesional. 2 indicadores básicos para profesional. 1, le pagan por lo que hace, y 2, lo hace mejor que un aficionado. No se trata de echarle ganas, se trata de que sepa hacerlo. Y hacerlo para transformar, no hacerlo por hacerlo. Y finalmente, implica asumir responsabilidad. Que las reglas, en lo público no puede hablarse de voluntad política a nivel operativo. ¿Cómo que voluntad política? Voluntad política quiere decir que tienes alternativas. No, tienes responsabilidades. La ley te dice qué tienes que hacer y lo haces o no lo haces. Donde está la voluntad es cómo lo haces, pero nada más. Entonces hay que asumir esa responsabilidad. Y donde no hay reglas hay que ponerlas. Finalmente, para concluir, el objetivo de una administración es transformar un entorno. Es hacer que ese espacio, ese territorio sea ordenado, sea justo y que me dé certidumbre. Certidumbre como ciudadano, certidumbre como empresario, certidumbre como sociedad hacia las posibilidades que tenemos. Y esta es la base para generar comunidad. Y yo decía comunidad, ¿por qué comunidad? Porque en la comunidad está la posibilidad de vivir. En un mundo donde la urbanización nos tiene a todos vueltos en una lucha, aún en Pueblo Chico ya, en una lucha de sobrevivencia, necesitamos rescatar el valor del ser humano. Y el ser humano está para eso, o busca ese deseo de comunidad, y entonces necesitamos generar esa confianza entre nosotros. Y aquí sí no es el dilema del huevo y la gallina. Aquí el gobierno y su administración tienen la responsabilidad de establecer los mecanismos por los cuales, como residentes de un territorio, construyamos una confianza mutua, y para eso necesitamos conocernos y saber que cada quien hace lo que le corresponde. Mucha suerte en sus funciones y les deseo, por el bien de su comunidad, que puedan hacer la mejor administración para que tengan el mejor gobierno. Muchas gracias. Ahora toca al doctor Pedro Torres Estrada, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, platicarnos sobre el marco normativo de las competencias municipales, y después iremos al receso. Adelante. Ya trae el micrófono. Pero otro, porque si no... Entonces camina con si eso. nos pudieran cambiar por favor. ¿No? ¿Lo necesitas? ¿Sí? Sí. ¿No? Ok, adelante. ¿Sí se escucha bien? ¿En este? Pues muy buenos días. Para mí es un gusto venirles a platicar de un tema que para cualquier pues, persona que va a estar dentro del ayuntamiento, cualquier persona que va a estar dentro de la administración municipal, creo que resulta básico.
preparamos una presentación donde ustedes irán viendo el desarrollo de algunos de los temas que considero más determinante. Y del primero que yo quisiera hablarles es el tema del derecho y la política pública. Y también yo quisiera hacer una acotación, para mí va a ser muy importante el presentar algunas de las áreas que creo que deben ser muy básicas pues, para perfiles con el que en esta mañana nos encontramos, como pueden ser presidentes municipales, como pueden ser regidores, pero también como puede ser parte de la administración que va a estar administrando las políticas públicas. Y en ese sentido, pues yo me quiero enmarcar dentro de lo que viene siendo el contexto constitucional, derivado que pues no solamente están viéndonos o están presentes funcionarios de Nuevo León, sino que están presentes funcionarios de todos los estados de la República, y como ustedes saben, en el tema municipal va a ser muy importante lo que van a decir las leyes orgánicas de cada estado. Entonces, no me quiero circunscribir a un estado puntual, sino que pues trataré de enmarcar para dejar muy claro lo que viene siendo las principales funciones. Y en ese sentido, si podemos poner la primera de las filminas, quisiera hablar del problema de la política pública y el tema del derecho. Fíjense ustedes, al día de hoy cada vez más se están diseñando políticas públicas, y todo cuando llega uno al gobierno, lo primero entran, como dicen, con esas ansias de novillero a querer plantear muchas políticas públicas, pero el gran error que a veces nos sucede en los que nos dedicamos al tema del diseño e implementación de políticas públicas tiene mucho que ver con no revisar el marco constitucional ni el marco legal. Y entonces se diseña la política pública, se empieza incluso a los primeros pasos de implementación cuando nos encontramos que la oposición posiblemente en el ayuntamiento dice, oiga, señor presidente, usted no tiene competencia para ello. O también nos vamos a encontrar a muchos de los ciudadanos que dicen, oiga, usted está implementando esta política pública, pero usted no tiene competencia para ello. Es entonces donde creo yo que debemos que estar muy focalizados y sobre todo muy bien enmarcados para que no nos vaya a suceder que el activismo de los particulares, que cada vez es más intenso en áreas como la zona metropolitana de Monterrey, donde se realizan políticas públicas y posteriormente vemos la cantidad de amparos que se van a dar producto de una falta de visión jurídica de esa misma política pública. En ese sentido, yo también les quisiera comentar de la importancia de revisar no solamente la sustancia de la política pública y de sus reglamentos, sino también el procedimiento. Ustedes véanlo en muchas de las administraciones, se hace un mal reglamento por elementos tan básicos como que no se puso a consulta de la población, y los abogados que conocen del proceso, que conocen también de la sustancia de la Constitución y de las leyes, se amparan contra el mismo, y es entonces cuando ustedes les empieza a tocar el ciudadano, oiga, ¿por qué le quitó la clausura a ese determinado giro negro que estaba causando daño al orden público de la sociedad? Y la sociedad no sabe que pues fue producto de una decisión judicial, y el primer impacto político que van a tener pues va a ser ese señalamiento por parte de la población, y eso es en lo que tenemos que focalizarnos. Y como ya les decía, cada vez es más intenso el activismo judicial por parte de la oposición al interior del ayuntamiento, pero también de los particulares. Ojo, anteriormente en muchos de los estados de la República no existían mecanismos de control constitucional como ya existen en muchos municipios. Por ejemplo, la minoría, que en algunos estados es del 10% de los regidores, en otros estados es del 33%, como el caso de Nuevo León, pueden ir ante el Tribunal Supremo del Estado a impugnar un determinado reglamento cuando consideren que va en contra de la Constitución estatal. Y entonces ahí ya vemos cómo el activismo judicial también puede invalidar un reglamento que aprobó toda la mayoría, pero que una minoría se inconformó, y esa minoría puede impugnar y puede anular toda una decisión tomada por el órgano político. Entonces sí creo yo básico por estos dos aspectos, por el aspecto eminentemente de que no se vaya a caer la política pública, sus reglamentos, el conocer el marco jurídico, pero también pues ser muy cuidadoso cuando uno plantea un reglamento o cuando plantea una política pública ante el ayuntamiento. La que sigue, por favor. En este sentido, yo quisiera empezar diciéndoles algo que a veces se nos olvida a los que hemos trabajado en los municipios o que estudiamos los municipios, que es el municipio es un orden de gobierno al mismo nivel que el Estado y la Federación. La única diferencia que existe con ello tiene que ver con que las competencias van a ser distintas. Por eso esta mañana quise hablarles del sistema de competencias municipal, porque los tres están al mismo orden, en el mismo nivel, solamente las competencias, les digo, van a ser distintas. En ese sentido, yo quisiera a ustedes darles un pequeño método para identificar si tienen o no tienen competencia para empezar a diseñar una política pública o
empezar a plantear un reglamento ante su cabildo. Lo primero que ustedes tienen que decir, acuérdense que vivimos en un modelo federal, y yo sí quisiera decirles, cuando me preguntan cuál es la principal diferencia entre el modelo federal mexicano y el modelo federal norteamericano, es la siguiente. En los norteamericanos, los municipios se los dejaron a las legislaturas de los estados. Si ustedes revisan la Constitución de los Estados Unidos, los municipios no aparecen. Los municipios se dejan a que las constituciones locales lo regulen. En el caso mexicano, la gran diferencia es que el municipio sí está regulado, y muy regulado, en el artículo 115 constitucional. ¿Cuál era y cuál fue el sentido político histórico de esto? Que el constituyente le tuvo miedo a los estados que fueran disminuyendo su capacidad de actuación de los municipios, porque lo que hacía el presidente de la República con los estados, posteriormente los gobernadores lo hacían con los presidentes municipales. Y entonces recordemos que el municipio y su autonomía es uno de los banderas políticas importantes de la democracia y de los principios fundamentales constitucionales mexicanos. En este sentido, yo sí creo que es muy importante que ustedes identifiquen esto, porque en el 115 van a estar todos los marcos donde ustedes se van a poder mover, y que cuando haya una ley estatal, que esto se da a diario, señores, la tentación que existe por parte de las legislaturas estatales, por parte de los gobiernos y de los gobernadores estatales, de meter mano a la autonomía municipal es constante. ¿Por qué se hizo un 115 tan abultado y un 115 tan fortalecido? Pues tiene y responde a una situación de tipo político de limitar una intervención por parte de las autoridades estatales, en este sentido también los congresos. Y yo en esa parte sí es bien básico que ustedes conozcan el marco del 115, y si vemos la siguiente filmina, por favor. Cuando ustedes se pregunten, bueno, ¿qué puedo hacer yo? En un federalismo como el mexicano, acuérdense que las facultades exclusivas de la federación van a estar en un artículo, en el 73 de la Constitución. Es decir, todo lo que ustedes vean ahí regulado, eso no lo pueden hacer ustedes, sino eso es una competencia exclusiva de la federación. Entonces, acuérdense que uno de los elementos y principios básicos del federalismo es que todo aquello que no esté expresamente asignado a la federación le corresponde a los estados. Es decir, que lo que no esté expresamente asignado en esa parte va a corresponder a los estados por la cláusula residual. Pero ojo, el federalismo mexicano tiene algunas particularidades, como por ejemplo que todas aquellas que les estén prohibidas a los estados van a ser automáticamente de la federación. Exclusivamente el artículo 117 y 118 de la Constitución, si ustedes lo revisan, ahí se van a encontrar lo que no pueden hacer los estados, que automáticamente va a ser la federación, con la limitación del 118, donde le dice que los estados lo podrán hacer siempre, podrán hacer esas competencias siempre y cuando lo apruebe el Congreso de la Unión. Ya vamos definiendo y vamos desmenuzando qué le corresponde a cada uno. Aunado a ello, donde a ustedes tienen que conocer bien es el 115, porque el 115, ahí sí va a venir todo el listado de lo que ustedes pueden hacer. Y recuerden, de estado a estado van a existir la posibilidad de que haya más competencias para los municipios, pero van a ser competencias que el estado le va a dar a los municipios en su constitución estatal. Entonces yo sí quisiera decirles que en gran medida los marcos de actuación se podrán ampliar en otros estados, a diferencia del resto de la República, y podrá haber esta diferenciación. Si vemos la filmina, si no la muestran ahí, yo también quisiera comentar que hay unas competencias que casi no identificamos, pero que son muy importantes, y sí les recomiendo que las revisen con detenimiento, que son las facultades o competencias concurrentes. Acuérdense que ya dijimos que lo que está expresamente asignado en el 73 es de la federación, lo que no es residual para los estados, y lo del 115 es para nosotros, y hablamos de estas prohibiciones. Pero hay muchas de las competencias que son concurrentes. ¿Qué significa que sean concurrentes? Significa que va a haber una ley general. Por eso yo les recomiendo que dentro de las tareas que se lleven es revisar las leyes generales, porque en las leyes generales van a encontrar muchas competencias que no van a encontrar en la Constitución. Ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ellas ustedes van a encontrar varias características. La primera es que regula una competencia en una ley general donde dos o más órdenes de gobierno van a prestar un servicio público, seguridad pública, contabilidad gubernamental, el tema de pobreza, y en esas leyes va a ser bien importante que ustedes revisen, en las mismas dice qué puede hacer la federación, qué pueden hacer los estados y qué pueden hacer los municipios.
Entonces, en ese sentido, es básico que ustedes también entren a revisar ese marco normativo, porque ahí les van a dar mucha luz de lo que pueden ustedes hacer o no pueden hacer. Incluso cuando uno dice, bueno, podremos hacer este convenio con el Estado, podemos hacer este convenio con la Federación, ahí es donde viene regulado todo ello. Incluso cuando ustedes ven en los anuncios del radio, este programa no es público, no es un partido político, todo eso viene regulado en una ley general. Entonces sí creo que conozcan la parte constitucional, pero que estudien de manera puntual las leyes generales. ¿Podemos ver la filmina, por favor? Hablamos también del tema de gobierno. Más adelante abordaremos cuál fue la principal característica de reforma en el 99, cuando se le dio la capacidad de gobierno al municipio frente a la capacidad eminentemente administrativa. Pero ojo, la capacidad de gobierno no es del presidente municipal, sino es de todo el ayuntamiento. El presidente municipal lo que va a hacer es llevar a cabo las decisiones que se toman en el órgano colegiado. Es otra de las particularidades que también es importante decir y que tiene mucho que ver con la forma en cómo se eligen los municipios en México. Si ustedes revisan, el municipio mexicano tiene muchas particularidades de un sistema parlamentario. Ustedes me dirán, a ver, ¿cómo está eso? Se elige en lista, el presidente municipal entra en esa lista que lleva un grupo de regidores y los sistemas electorales en México, que principalmente son 3, el de mayoría, que es el que regularmente existe en la mayor parte de los estados, donde cuando gana el presidente municipal, gana también sus regidores y ganan sus síndicos, y esto le asegura ¿qué? Le asegura gobernabilidad, frente a otros sistemas electorales que no le aseguran gobernabilidad, pero aseguran representatividad. Ejemplo, aquellos sistemas electorales donde proporcionalmente a cada partido político se le da un porcentaje de regidores de acuerdo a la votación. Y entonces aquí sí cambia la lógica y la dinámica de los pesos y contrapesos al interior del ayuntamiento, porque el presidente municipal no va a tener gobernabilidad, sino que va a tener la posibilidad de que haya oposición al interior de su ayuntamiento, porque si hay un sistema tripartito y fueron elecciones cerradas de 33 más o menos en tercios, se podrán unir estos 2 tercios y podrán bloquear y detener muchas de las actividades del presidente municipal. La mayor parte de los municipios mexicanos, en el caso de los estados mexicanos, tienen un sistema electoral de mayoría que asegura mayor gobernabilidad. Sin embargo, también hay que decirlo, cada vez más entran controles políticos al interior de estas figuras, como ya lo comentamos de estos controles de tipo jurisdiccional, o en el caso de algunos estados, como Nuevo León, donde, por ejemplo, establece el control del plan de desarrollo municipal a la primera minoría. Si se dan cuenta, ahí se están estableciendo controles políticos de la política pública. También hay que decirlo que en otros estados la aprobación de ciertos funcionarios requiere de las mayorías cualificadas del ayuntamiento. Por ejemplo, contralores. Y ahí sí requiere de que la mayoría del presidente con una parte de la oposición pueda votar esas 2/3 partes para asegurar esa situación, como sucede también, y ustedes lo van a ver de manera muy puntual, el compromiso de alguna prestación municipal más allá del periodo del mismo necesitará de mayorías cualificadas. Ojo, hay sistemas electorales todavía en México que aseguran mayorías arriba de 2/3 partes a un determinado partido que gane. Nosotros hemos identificado y hemos dicho que todos aquellos sistemas electorales que aseguren más allá de 2/3 partes a un partido político son inconstitucionales porque dejan sin efecto aspectos tan puntuales de la Constitución como los controles que para ciertas actividades requiera de 2/3 partes que se viene diciendo desde la misma Constitución, como la enajenación de parte del patrimonio municipal. Si vemos la filmina, por favor. En este sentido, yo quisiera hacer muy rápido, ya que hablamos de estos reequilibrios, hablamos del marco mínimo para identificar lo que van a ser siendo las competencias, el sistema político y los sistemas electorales de un municipio. Quisiera hacer un repaso muy rápido sobre cómo se han ido conformando las competencias municipales a lo largo de todo el periodo histórico del artículo 115. Yo quisiera detenerme en, aquí hay 3 reformas, la primera cuando la regencia de la Ciudad de México, la segunda tiene que ver con la parte de instaurar la no reelección y bueno, el tema de la autoridad intermedia. La autoridad intermedia es muy importante o ha impactado mucho dentro del diseño estatal porque es lo que no ha permitido que existan gobiernos metropolitanos. Por eso en México está el Estado
la federación, el Estado y los municipios. No hay gobiernos metropolitanos porque esta parte de la Constitución es lo que la limita. Por eso ustedes, cuando volteamos a ver Estados Unidos, formas de organización, nos damos cuenta que allá, como cada estado puede organizarse de manera distinta, pues allá sí existe la posibilidad de hacer otra forma de coordinación entre municipios. Aquí no, aquí tiene que ser una misma forma de actuar. Y bueno, pues el tema, la que sigue, la siguiente Filmina, el tema de las autoridades intermedias. Esto también se da, y la tentación de los estados muchas veces de meter mano en las decisiones municipales es bastante vista. Y se han creado, por ejemplo, institutos que lo que quieren es coordinar, por ejemplo, el desarrollo urbano. Creo que son esfuerzos muy valiosos porque también el desorden que se está dando en las zonas metropolitanas es también muy alto. No obstante, tiene que cuidar que esas instituciones que se vayan a crear en los estados de la República cuiden estos tres elementos, ¿verdad? La primera, que no vaya a intervenir en los asuntos propios de los niveles estatal y municipal, que se considere que la autoridad intermedia es aquella que cualquiera que de su origen o denominación lesione la autonomía, suplantando, mediatizando sus facultades, y considerando que impida la comunicación directa entre el gobierno del Estado y el municipio. Cuando exista alguna institución del gobierno del Estado que la planteen de manera muy bonita, porque a veces le ponen que coordinaciones regionales, estatales o institutos de no sé qué, cuando alguna de estas instituciones que se quieran plantear pegue en alguno de estos tres elementos que la Corte ya definió que impacta o es una autoridad intermedia, ustedes podrán ir a una controversia constitucional y podrán defender su autonomía. La que sigue, por favor. El otro tema tiene que ver con el voto de las mujeres, en el 47, con la representación proporcional. Fíjense ustedes, este juego de mayorías y minorías en los ayuntamientos es realmente nuevo. Hasta el 77 no había regidores de oposición. Todos los regidores eran de un mismo partido político, entonces pues realmente los municipios, que tienen que ser las escuelas de la democracia y es donde se siembra la semilla democrática, pues realmente es muy nuevo. Y en ese sentido, en esta primera reforma, el 77, se establecen estos regidores de oposición, pero solamente a los municipios mayores de 300,000 habitantes, pero bueno, fue un avance. Y el otro punto de la reforma del 83 habla de que los municipios, cuando quieran ser suspendidos o desaparecidos, tendrán que ser oídos por el Congreso del Estado. Alguien me preguntaba en alguna ocasión, bueno, ¿y si un municipio no quiere prestar un servicio público? ¿Qué sucede, verdad? Porque acuérdense ustedes que las competencias del municipio son, constitucionalmente, él puede pasar el ejercicio, más no la titularidad de las competencias. Por ejemplo, puede, mediante un convenio con el gobierno del Estado, darle el ejercicio de la seguridad pública, pero no la titularidad de la seguridad pública. Es decir, en cualquier momento que el municipio quiera que le regresen su seguridad pública, el gobierno del Estado se la tiene que regresar, ¿verdad? Habrá que ver el convenio, porque muchas veces pues se tendrán que también pagar algunas sanciones en caso de que se hayan planteado en determinado momento. En ese sentido, el punto de la titularidad va a ser muy determinante para que ustedes conozcan que eso no se puede dar de una manera así sencilla. Entonces, sí cada uno, en el caso es que si los municipios no están prestando los servicios públicos, la presión puede ser una presión de tipo político, ¿como cuál? La suspensión o desaparición del ayuntamiento. Regularmente las leyes orgánicas establecen que cuando no se prestan los servicios públicos básicos será una causal para la suspensión de los ayuntamientos. Aquí ya entramos a la arena de lo político, porque van a decir, bueno, ¿y qué es que no se preste un servicio público? Que no pase la basura 2 semanas o 3 semanas. El que tendrá que resolver será el Congreso del Estado, y que ahí todavía es una situación que es endeble, porque el Congreso del Estado va a depender mucho de las mayorías que se vayan a dar al interior del mismo. No obstante, lo que vimos en la Filmina y esta parte de la Constitución establece que los municipios tendrán que ser oídos, es decir, en el Congreso, para plantear su defensa. Si no se establece, y vemos la siguiente Filmina, si no se establece esta posibilidad, lo que va a suceder es que por medio de un amparo o una controversia constitucional, prácticamente el juicio podrá tumbarse, porque estarían vulnerando una de las garantías de los miembros del ayuntamiento. Aquí la que sigue, por favor, es prácticamente lo que ya acabamos de decir. Otra de las características, el municipio tiene personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley. Pues esto es uno de los grandes avances del municipio mexicano del 83,
Y vamos a encontrarnos, fíjense ustedes, en el 83, donde ya le establece un catálogo de servicios públicos al municipio. Entonces el municipio podrá prestar agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, centrales de abastos, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública, tránsito y las demás que las legislaturas de los estados, según las condiciones socioeconómicas y financieras y administrativas de los municipios, tengan. Es decir, esto es como mínimo lo que puedan tener. Sin embargo, como ya les decía, los estados, por medio de su legislación estatal, podrán dar más competencias que las que el municipio tiene en la Constitución. Y esto es muy importante porque toda aquella ley estatal que quiera incluso vulnerar parte de la esencia de estas competencias podrá ser tildada de inconstitucional. Es decir, cuando se quiera hacer una ley que verdaderamente, decían los alemanes, una ley marco que sea tan marco que ya no se ve el cuadro, podrán ustedes impugnarla porque se está afectando los elementos básicos de un determinado servicio público. O imagínense ustedes una ley estatal que les limiten de tal manera la autonomía financiera, como se da de manera muy intensa en los estados, ustedes podrán impugnarla porque acuérdense que no podrá ir a delimitar ni a afectar el núcleo básico de esas competencias y esas funciones. La que sigue, por favor. Yo me quisiera detener en la siguiente, porque el municipio va a tener una capacidad reglamentaria muy importante. Ojo, cuando se reforman las leyes orgánicas, normalmente impacta en lo que van a venir siendo los reglamentos municipales. El ejemplo de Nuevo León actualmente es muy importante porque se creó una nueva ley orgánica y automáticamente impacta esto en alrededor de 50 reglamentos que tienen como base un municipio, y aquí al final se está dándoles un periodo de 120 días para actualizarlos. Entonces prácticamente los municipios actualmente tienen la capacidad de reformar y plantear su vida propia, y yo quisiera detenerme en esto que la Corte fijó para que ustedes identifiquen el marco de movimiento que no solamente la Constitución les da, sino también la interpretación de la Corte. Si ponemos la filmina, por favor. Dice, cuando habla de la fracción segunda del 115, que tiene una mayor extensión normativa. En la primera parte habla de los reglamentos de desarrollo que principalmente tiene el Ejecutivo del Ejecutivo estatal o el Ejecutivo federal, pero cuando se refiere a los municipios dice que va a poder reglamentar respetando las bases generales establecidas por las legislaturas. Puede regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organización administrativa, es decir, cómo va a ser el municipio. Ustedes que van a entrar tienen que hacer una revisión de la parte orgánica municipal, es decir, cuáles son las secretarías que hay, cuáles son las direcciones que existen, las subdirecciones, y a partir de ese diagnóstico que se haga derivado de un estudio que tiene que darse principalmente en este proceso de transición que la mayor parte de ustedes está llevando, tiene que darle los insumos necesarios para hacer un replanteamiento de su estructura orgánica, y es entonces donde se va a reformar su reglamento orgánico municipal. Y entonces, ¿qué pasa si no se hace de una manera prudente? Es decir, que no lo reformen. Hay veces que digamos, bueno, miren, ¿sabes qué? Tráete a todos, nómbralos y ya sobre la marcha vamos reformando lo que se tenga que reformar. Tengan cuidado, porque si un acto un acto administrativo realizado por alguno de esos funcionarios no está bien basado en su reglamentación ni en la ley, prácticamente se lo van a poder tumbar en un amparo o en un proceso administrativo. Entonces sí les recomiendo de manera muy cuidadosa que revisen la parte orgánica, las competencias que van a tener esos nuevos funcionarios en caso de que vaya a haber una reestructura y en caso de que vaya a haber una reorganización en su tema municipal. Lo valoren y lo cuiden mucho porque tiene efectos que en un primer momento no se ven, pero a la larga se pueden repercutir, y sobre todo les van a decir, cuando un juez sentencia a un municipio por ejemplo, otro tema que gran parte de los estados de la República ya tienen, la responsabilidad patrimonial municipal. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ustedes hacen un acto de gobierno, una política pública que afecte a un ciudadano que no tenía por qué soportarla, el ciudadano los puede demandar al municipio porque le causó un daño patrimonial. El clásico ejemplo es el del bache, ¿verdad? Que cae y se rompe la llanta y van ante el municipio.
pero hay otros más duros o más importantes que pueden pegarles ¿en dónde? Les pueden pegar de manera importante en sus presupuestos municipales y a partir de ahí, pues imagínense, les va a pegar de manera muy directa en su política pública que ustedes quieran desarrollar. Igual el tema de los juicios que se llevan al interior de las administraciones que van a salir y las que van a entrar, muchas veces dejan muchos juicios que no se cuidan y vienen las sentencias y viene la obligación de pagar del municipio y eso les pega ¿en dónde? En sus presupuestos. Entonces, si ponemos nuevamente la filmina, la parte orgánica, que les recomiendo de una manera muy cuidadosa que la vayan revisando, y las competencias exclusivas constitucionales, es decir, revisar si actualmente sus reglamentos de servicios públicos están actualizados a las necesidades del municipio, pero también si están actualizados a los marcos normativos y a la actualidad para lo que están pensados. Estas dos cosas yo sí creo que es bien importante que ustedes las valoren. Yo les recomiendo que hagan un análisis, ahora que están en este proceso de transición, de qué reglamentos van a tener que hacer, identifiquen lo que hemos llamado una agenda de riesgos, es decir, qué pasa si el día 1 yo no tengo reformados estos municipios, cómo puedo entrar ese día sin que vaya a tener un impacto de tipo jurídico o de tipo político. Entonces sí es importante. El otro elemento que también les recomendamos, el reglamento interior. El reglamento interior es el que va a hacer o va a diseñar, hagan de cuenta que es el reglamento parlamentario. ¿Quién habla primero? ¿Cómo habla? ¿Cómo se van a dar el uso de la palabra? Este también es muy básico porque les va a permitir llevar un ejercicio democrático. Ejemplo, los regidores de oposición van a tener la posibilidad de tomar la palabra en el informe de gobierno del presidente municipal. Es un tema que hay que debatir y hay que ver si se va a plantear en el reglamento interior o cómo va a ser su forma de participación principalmente, porque pueden hablar, porque al final son parte del ayuntamiento, pero lo que se tiene que revisar es que sea de manera ordenada y que el ejercicio democrático verdaderamente esté bien encauzado y bien delimitado jurídicamente hablando. La que sigue, por favor. El tema del impuesto de la propiedad inmobiliaria, el impuesto en materia de presupuestos aprobarán el de egresos, mientras que el de ingresos será aprobado con eso del Estado. Acuérdense ustedes que la única capacidad de imponer impuestos o moverle a los derechos fundamentales es de aquellos órganos que tienen soberanía normativa constitucional. Ejemplo, el Congreso de la Unión y ejemplo, el Congreso del Estado. Es decir, los municipios no pueden imponer impuestos ni moverle a todo aquello que le va a impactar a los derechos fundamentales. Entonces ustedes tendrán que definir bien en sus presupuestos de ingresos para mandárselos al Congreso del Estado y sea el Congreso del Estado quien se los autorice cómo los van a, no cómo los van a cobrar, sino cómo le van a subir para que ustedes los puedan cobrar. Ojo, fíjense ustedes, en la ley de gobierno de Nuevo León establece que cuando el ayuntamiento le solicite al Congreso del Estado aumento en sus impuestos, en sus tablas de cobro de los mismos, tendrá que decirle y argumentarle, motivarle y justificarle ese ingreso, cómo va a beneficiar en el plan de desarrollo municipal. Entonces, prácticamente algunas leyes estatales ya están diciéndole, racionalízame en qué te vas a gastar y dónde va a impactar este aumento que yo te voy a aprobar. Ojo, ¿qué sucede si el Congreso del Estado no aprueba? Porque es una lógica que se pueda dar. Yo le mando, yo quiero cobrar más impuestos y el Congreso del Estado o lo deja ahí o no lo aprueba, no hemos llegado a consensos. Existe la posibilidad de irse a la controversia constitucional cuando el Congreso del Estado no le resuelva sobre la solicitud de subir impuestos. Y ya hay casos muy puntuales donde el Congreso del Estado quiso limitar esa posibilidad de aumento de impuestos, o también cuando no se los aprobaba, la Corte definió que había una omisión legislativa por la falta de aprobación de esa solicitud del ayuntamiento. Entonces, esa también es otra de las partes que me quisiera comentar. El otro elemento tiene que ver con el presupuesto de egresos. Todo lo que sean ingresos o hacienda propia, el ayuntamiento lo va a poder definir como él quiera. Ojo, pero también acuérdense que hay que racionalizar el gasto público y darle una determinada marco de hacia dónde se va a ir. Y es entonces donde el plan de desarrollo municipal tiene que ser el principal eje de dónde y cómo se van a destinar los recursos que se van a aprobar en el presupuesto de egresos. Entonces, este elemento también resulta muy importante porque no habrá ningún impedimento para que ustedes delimiten dónde se va a gastar esa parte.
Otro aspecto donde siempre se encuentra uno y los regidores cuando van llegando, el tema de los fondos federales. Los fondos federales siempre dicen, oye, pero eso es por qué un Consejo de Desarrollo Social interviene y por qué no somos nosotros los que somos el órgano democráticamente elegido, ¿cómo está? Ya la Corte fue muy clara y dice, señores, fondos federales se rigen por sus reglas y si usted quiere, tiene que seguirlas. Entonces, en esa parte sí hay que decirlo también, que los fondos federales, estoy pensando en Subsemun, estoy pensando en fondos de Fortamun, pues van a tener sus reglas propias. El otro tema, fondos metropolitanos. Aquí ahorita es un buen momento para pegar e impactar ustedes, porque nos están escuchando gente de otros estados, de hacer lobbying en los congresos, en el Congreso, principalmente los diputados, que es quien decide las reglas, de que le dé una mayor participación a los presidentes municipales y a los funcionarios, porque los fondos metropolitanos prácticamente son fondos metropolitanos donde la participación de los municipios es en muchos de los casos marginal, y eso creo que incentiva la coordinación. Fíjense, en un federalismo es muy difícil imponer, porque acuérdense que hay competencias estatales, federales y municipales. El instrumento en los modelos federales que se utiliza son los subsidios, es decir, te quieres coordinar, ahí te da un subsidio, pero te organizas, ¿verdad? O quieres, por ejemplo, Plataforma México, ¿quieres dinero federal? Pues nomás que súbeme la información, porque si no, no te doy el dinero. Entonces, creo que el Fondo Metropolitano es una excelente herramienta para buscar la coordinación, porque al día de hoy, como está el marco jurídico, pues es una coordinación que si bien se puede hacer, pero entra mucho en la voluntad política, que ojo, también ya algunas normativas como la Ley de Gobierno Municipal de Nuevo León ya establece que cuando haya coordinaciones, también cuando exista un documento jurídico que diga qué va a suceder si se rompe la coordinación, porque antes se rompía y bueno, cada quien levanta sus muertos y queda a su casa. No, ¿qué va a suceder cuando se rompa esa coordinación? Y sobre todo, ¿qué tribunales va a poder resolver? Porque también es un problema que no hay veces claridad quién resuelve en caso de que se rompan los acuerdos políticos y no hay sanciones. Entonces, en áreas metropolitanas cada vez este tipo de instrumentos es más importante. Recuerden ustedes que la mayor parte de los mexicanos ya vivimos en zonas metropolitanas y ante una limitación constitucional de no tener gobiernos metropolitanos, hay que ir pensando en soluciones de coordinación política y en instrumentos de coordinación entre los distintos municipios. Ya tengo, ¿cómo vamos? Ya, bueno, pues yo quisiera, vamos dándole más adelante, casi que de las últimas filminas, si podemos. Les vamos a dejar estos documentos para que ustedes los valoren, a ver si nos vamos a la última. Y yo quisiera terminar mi participación diciéndoles que les está tocando vivir una etapa pues muy importante, muy interesante, porque ustedes verdaderamente van a hacer pedagogía de las nuevas instituciones. Había instituciones que antes no existían, como la reelección, y el fenómeno de la reelección va a cambiar mucho la lógica política. En México no tenemos antecedentes en el cercano tiempo de cómo van a ser los incentivos y castigos. En un primer momento, cuando se planteaba y se debatía la reelección, se dejaba abierta a que pudiera reelegirse también los regidores que pudieran ir a ser presidentes municipales. Eso hubiera sido muy interesante, porque imagínense, ahora sí hubiera sido como un sistema parlamentario, donde el líder de la oposición posiblemente hubiera sido una oposición bastante férrea al presidente, porque tendría incentivos para después irse a la presidencia municipal, con todo lo que eso conllevaba. Habría que revisarlo. Sin embargo, hay que decirlo, la reforma constitucional pues limitó esa situación, porque solamente se podrán reelegir al mismo cargo en el cual ya se estaba, es decir, el que es regidor no puede irse de presidente, pero yo quisiera terminar diciéndoles que la reelección puede ser una muy buena herramienta para racionalizar la oposición, para también racionalizar la política pública y que los alcaldes sean pues un elemento de decir, señores, yo me comprometía a esto en mi plan de desarrollo municipal y cumplí con base en ello. Mis informes son con base en esto y señores, yo en la próxima elección les estoy diciendo que yo cumplí con esto. En pocas palabras, si se utilizan bien las herramientas constitucionales y legales que actualmente se están establecidas, creo que México va a avanzar en un momento en el cual, hay que decirlo, soplan vientos centralizadores. Si los municipios no se actualizan,
si los municipios no son eficaces en prestar sus servicios públicos, en ser responsables con su hacienda pública, con los fondos federales, las autoridades federales tendrán más argumentos para decir, bueno, usted no pudo, entonces yo lo voy a empezar a hacer. Les digo, ustedes y en ustedes está la responsabilidad de que la autonomía municipal siga siendo una de las principales banderas políticas en México. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para las preguntas. Pues gracias, Pedro. Qué tema tan importante y tan interesante la reelección, cómo va a cambiar la historia de este país. La verdad, yo creo que el rostro va a ser diferente y ustedes van a ser los actores. Qué privilegio. Los invito a que tomemos un receso. Pedro va a estar para escuchar las preguntas de los que están aquí. Lo vamos a invitar a que se quede al panel para que nuestros amigos que están en la República, en los diferentes campus, puedan hacer las preguntas. Tomemos un receso de 15 minutos y regresamos porque ya están nuestros invitados del panel.